Conversión de cociente alterna a cociente directa. Recuerda darle like, compartir y suscribirte. En la conversión de energía alterna a energía directa En la conversión de cociente alterna a cociente directa tenemos 4 etapas. Uno que es la transformación, la rectificación, el atenuado y el regulado. En esta parte nos centraremos en hablar de lo que es la transformación y el rectificado. ¿Qué es la transformación? La transformación es reducir un nivel de voltaje de cociente alterna a otro nivel de voltaje. Para ello usamos lo que son transformadores. No este tipo de transformadores porque estos son de alto voltaje y estos generalmente son usados en las subestaciones. Lo que nosotros usaremos serán pequeños transformadores. Tampoco estos transformadores porque estos son de media tensión a baja tensión y estos generalmente se usan en la distribución de energía eléctrica a los diferentes domicilios. Estos son los transformadores que nosotros usaremos. Son pequeños transformadores para el área de electrónica que unos pueden tener un núcleo de hierro, de láminas de hierro sólido y otras del hierro pulverizado. Y eso los hace un poco más pequeños a los transformadores. En esta parte los transformadores que más nos interesan para la parte de rectificado serían estos dos. Uno que tiene el devanado primario y devanado secundario, 2 cables de entrada y 2 cables de salida. Y el otro tiene 2 cables de entrada en el primario y en el secundario tenemos un tap intermedio que nos permite diferenciar 2 niveles de tensión. Un nivel de tensión entre negro y azul y otro nivel de tensión entre azules. Este es un diodo, está construido de materiales semiconductores, como es el caso del germanio y el silicio. Es de la representación simbólica y la representación del elemento. La parte positiva lo llamamos como ánodo y la parte negativa como cátodo. Esta es una de las particularidades de la corriente alterna, es una onda sinusoidal, la cual nosotros necesitamos transformar en una corriente directa, que no oscile ni en el plano de arriba ni en el plano de abajo, que se mantenga continua en el plano positivo, en el eje de arriba. Una rectificación de media onda utiliza un solo diodo y podemos ver las diferentes señales, la señal de entrada y salida, lo cual veremos en la simulación. Aquí tenemos una rectificación de onda completa. En una de ellos utilizamos 2 diodos y en el otro utilizamos 4 diodos. Podemos ver las señales de entrada y de salida. La simulación de los puentes rectificadores se hará en el software Proteus. Bueno, aquí tenemos ya los 3 tipos de puentes rectificadores. Empezaremos viendo el primer tipo de puente rectificador. Este es el puente rectificador de media onda, o sea, con un solo diodo, usando un transformador convencional que tiene 2 entradas y 2 salidas. Estos son instrumentos de medida que son los voltímetros. Vamos a capturar la señal de entrada. También capturamos la señal de salida, o sea, después del diodo. Aquí veremos cómo va variando la señal. Por esta parte nosotros tenemos una señal sinusoidal que transformando igual obtenemos otra señal sinusoidal de menor tensión, o sea, de menor amplitud. El diodo deja pasar los semiciclos positivos y descarta los semiciclos negativos. El diodo permite conducir en un solo sentido la corriente eléctrica, por lo que un semiciclo conducirá por acá y en la otra parte del semiciclo tendría que conducir por este otro lado, lo cual no pasará. Damos a la simulación. Ahí podemos apreciar, el amarillo es la señal de entrada, la señal sinusoidal, y en el azul tenemos la señal de salida. Esta es la rectificación con un solo diodo. Es de media onda porque todavía no estamos logrando obtener
que todita la onda sea rectificada o pase al semiciclo positivo. Noten que el semiciclo negativo está siendo descartado debido al diodo. Esa es la particularidad de una rectificación de media onda. Bien, pasemos a la rectificación de onda completa. En lo que es rectificación de onda completa, tenemos dos tipos de rectificaciones. Uno que se lleva a cabo con un transformador que tiene un tap intermedio, el cual nos va a servir como el neutro del mismo. Aquí podemos apreciar, este es el transformador. Noten que tenemos dos entradas y tenemos tres cables para salida. El del medio es el tap que nos va a servir como el neutro, y los otros dos estarían sirviendo como fases. En un instante la corriente conducirá por la parte de arriba por el diodo 3 y en el otro instante conducirá por la parte del diodo 2. Estos son los dos diodos que utilizamos. El tap intermedio nos va a servir como el negativo de la fuente o de la señal que estamos tratando de rectificar, y de las fases vamos a juntar ambas en un solo nodo, del cual sacamos igual lo que es el positivo. Pusimos una resistencia de 10K para simular la carga. El valor del mismo puede variar, no influye en lo que es la rectificación. Simplemente pusimos esto para anotar la señal de salida. Bien, capturamos la señal de entrada, la señal de salida, y empezamos con la simulación. Aquí se puede apreciar la rectificación de onda completa. ¿Por qué rectificación de onda completa? Porque pueden notar que el semiciclo positivo y el semiciclo negativo están siendo utilizados en esta rectificación. No estamos descartando ninguna de las partes de la corriente alterna, de la señal en alterna, y estamos rectificando ambos. Este tipo de rectificación se hace cuando tenemos un transformador con un tap intermedio o taps intermedios. Claramente se puede apreciar la rectificación de onda completa. Esto es a lo que nosotros llamamos onda completa. Muy bien, pasemos al siguiente tipo de rectificación. El siguiente tipo de rectificación igual es de onda completa, solo que en esta otra situación ya no tenemos un transformador que nos brinde la posibilidad de tener un tap intermedio. Simplemente estamos con un transformador convencional como es en el primer caso. Vemos acá el transformador que tiene una entrada, dos entradas, dos cables de entrada y dos de salida. No contamos con un tap intermedio. En este caso utilizamos 4 diodos en esta disposición, lo que es generalmente el puente. También podríamos aplicar o utilizar otro tipo de diodos que ya nos vienen, tal vez lo reconozcan. Esa es la arquitectura del puente cuando se tiene ya todo un puente. En electrónica podríamos encontrar encapsulados que contengan todo el puente, o simplemente podríamos encontrar diodos simples. Aquí tenemos el código de lo que es el puente, o simplemente podríamos usar 4 diodos. Esa es la disposición. Una forma de guiarnos es siempre poniendo el cátodo hacia arriba en todos los diodos, y alimentamos por la parte central y sacamos la señal rectificada tanto de la parte superior e inferior. En este caso estaríamos sacando de lo que es el cátodo y de lo que es el ánodo. El ánodo nos serviría para la parte negativa y el cátodo para la parte positiva. La conexión de estos es indiferente. Podríamos conectar uno al primer par de diodos y el otro al siguiente par de diodos. Es indiferente el mismo. Bien, empecemos a capturar la señal de entrada y la señal de salida. Bien, ahí tenemos la señal de entrada y la señal de salida. ¿Qué va a suceder? Que cuando en un instante la onda empiece a conducir, por ese lado va a empezar a conducir el semiciclo positivo,
y estaríamos obteniendo lo que es el positivo. Este lado no conduciría, por lo que estaríamos obteniendo el negativo. Cuando conduzca por el otro lado, estaríamos incursionando en ese otro lado del diodo, en el cual conducimos la parte positiva y luego la parte negativa, así logrando obtener una rectificación de onda completa. Lo veremos más claro en la simulación. Bien, ahí podríamos apreciar la simulación de lo que es una rectificación de onda completa. Podemos apreciar la señal azul es la señal rectificada y la amarilla la que está entrando. Al igual que en el anterior caso, que teníamos un transformador con un tap intermedio, podemos apreciar lo que es la rectificación de onda completa. Noten que en un instante se rectifica con la señal positiva como corresponde con el diodo 4 y el diodo 6, y posterior a ello se rectifica la señal negativa usando el diodo 5 y el diodo 7. Esto es en tanto a la rectificación de onda completa. Aquí podríamos apreciar los tres tipos de rectificación. Esta rectificación, si habrán notado, se usa una señal monofásica de entrada, una fuente, un alternador que está botando una señal monofásica. Podríamos realizar esta rectificación con una señal trifásica, sí, lo que se llama es rectificación trifásica, y en ese caso tendríamos que ver los diferentes tipos de puentes rectificadores que se tienen para una señal trifásica y las ventajas de los mismos. En próximos videos estaremos hablando de lo que es el filtrado y el atenuado, y posteriormente la regulación de los mismos. Recuerden darle like, compartir y suscribirse.